Lo grabaron en la selva amazónica y nadie lo puede creer. Solo los valientes se atreven a inmiscuirse en el corazón de la selva del Amazonas. Lastimosamente, pocos son los que regresan con vida para contar los horrores que experimentaron en este terrible hábitat natural. Aquí la naturaleza es salvaje y agresiva. Todo está en constante movimiento y hasta el más pequeño de los seres vivientes podría causarte un daño irreparable. Lo que estás a punto de ver es una evidencia más del peligro de este lugar. Se trata de historias sorprendentes que te ayudarán a comprender por qué no es una buena idea visitar este lugar. Así que ponte cómodo y prepárate para descubrir por qué lo grabaron en la selva amazónica y nadie lo puede creer. Número 8. Pirañas. Los peligros de la selva emergen entre nosotros para presentarnos a uno de los más pequeños y feroces depredadores de este lugar. Se trata de las pirañas, criaturas de tamaño reducido que muchos pensarían que no podrían hacerle daño a nadie, pero la realidad es muy diferente. Y es que aunque los investigadores han insistido en que las pirañas rara vez atacan a los humanos, basta una gota de sangre para que cualquier ser viviente se enfrente a un final tan agónico como el que sufrió esta pierna de carnero. Estos pescadores acudieron al río para demostrar la violencia de estas pequeñas pirañas. Su método para comprobarlo fue introducir en el agua una pierna de carnero, y bastaron menos de 3 segundos para que el resultado saltase ante nuestros ojos. Las pirañas fueron atraídas por el aroma de la sangre, y en menos de 10 segundos ya había cerca de 20 disfrutando del sabor de su comida. El video resulta escalofriante y cualquier persona que intente acercarse a estas aguas rápidamente correrá la misma suerte. Las pirañas tienen una gran capacidad para detectar una mínima gota de sangre a varios metros de distancia, así que puedes estar seguro de que saben dónde estamos y cuándo atacar. Número 7. Un ser de la selva. Cuando se visita el Amazonas, es muy normal encontrarse de frente con auténticos monstruos. En este lugar, las exageraciones no existen. Todo lo que parece imposible se vuelve real, y tal vez luego de ver este video de lo que se asemeja a una auténtica titanoboa, tú también llegarás a comprenderlo. Estos hombres se encontraban navegando por el río Amazonas cuando notaron algo extraño en un árbol. Al inicio creyeron que se trataba de una ilusión o de una mala jugada de su visión, pero conforme se acercaron al lugar, no hubo ningún tipo de dudas. Aquello era real, demasiado real. La monstruosa serpiente que se encontraba enroscada en el árbol era la pitón más grande que hubiesen visto jamás. La bestia superaba los 7 metros de longitud y su cuerpo era tan grueso que probablemente ni siquiera una camioneta hubiese logrado pasarle por encima. Los hombres se acercaron lo suficiente como para grabar estas imágenes y mostrarnos que los monstruos sí existen y están en el Amazonas. Número 6. Un río de cocodrilos. Una de las peores situaciones en las que te puedes ver envuelto si visitas el Amazonas es navegar por los ríos completamente desorientado, sin saber dónde estás o hacia dónde te diriges, pues esta desorientación te puede llevar a vivir situaciones como esta. Este hombre había perdido el rumbo de su camino mientras navegaba el agua en kayak. Intentó mantener la calma, pero los senderos lo llevaron a una auténtica trampa mortal. Mientras remaba, el agua se agitó bruscamente y de ella emergieron decenas de cocodrilos, todos irritados por la presencia del intruso y decididos a despedazarlo en la menor ocasión. El hombre tuvo que remar con todas sus fuerzas y utilizar la fuerza de la corriente a su favor. El kayak se fue abriendo paso a una velocidad rápida y sagaz. La madera esquivaba, casi por arte de magia, a los furiosos reptiles y el hombre remaba con todas sus fuerzas, suplicándole a su ángel de la guardia que lo salvara de aquella situación. Para su fortuna, los cocodrilos no lograron atraparlo y finalmente pudo escapar del peligro sin más heridas que el escalofriante horror que vivió mientras navegaba. Número 5. Sirena del Amazonas. Lo que estás a punto de ver ha causado gran controversia y terror, pues pertenece a un mundo desconocido que supera toda lógica humana. Recientemente, un grupo de exploradores localizaron a las orillas de un río una criatura difícil de comprender. Su cuerpo no solo es grotesco, sino que se asemeja con exactitud a las descripciones que ya los antiguos griegos hacían de las sirenas. Si observas con atención, notarás una cola larga y gris, idéntica a la de un pez. Un poco más hacia arriba se comienza a dibujar el cuerpo de un humano. Al observar su rostro, comprendemos que se trata de una mujer. La escena es sorprendente y aterradora. La extraña criatura yacía sin vida sobre la orilla y los hombres quedaron estupefactos ante su encuentro. Ninguno supo explicar lo que estaba viendo con sus ojos y lo único que alcanzaron a hacer fue filmar su descubrimiento para que el mundo se hiciera sus propias preguntas. Hasta la fecha, no existe una respuesta real para explicar este misterio. Muchos se siguen preguntando por qué apareció en este lugar o qué se esconde detrás de este hecho tan espeluznante. Número 4. Un cazador electrocutado. Si hay algo bueno de visitar el Amazonas es que se puede observar a la naturaleza en su estado más puro, y eso implica ser testigos de actos realmente escalofriantes. En este caso, un grupo de pescadores se encontraban de camino al río cuando vieron una escena que les hizo replantearse la vida.
A pocos metros de la orilla se encontraba un poderoso cocodrilo convulsionando. Su cuerpo estaba rígido e inmóvil, pero tenía repentinos ataques que lo hacían estremecer. Al tratar de identificar el motivo de estos ataques, los pescadores detectaron la presencia de una anguila eléctrica en sus fauces. El animal todavía estaba vivo y seguía descargando su electricidad en el reptil, el cual llevaba un tiempo muerto. En todo el Amazonas existen pocas criaturas tan peligrosas como las anguilas eléctricas. Estas son capaces de ejecutar descargas eléctricas de hasta 1000 voltios, a energía suficiente como para acabar con la vida de 20 adultos con una sola picadura. Con semejante potencia, el cocodrilo cometió el peor error de su vida al tratar de alimentarse de ella. El animal realizó tantas descargas como le fue posible, hasta carbonizar al animal y acabar con su vida. Número 3. Ataque en el río Amazonas. No hay un lugar en el que el hombre sea más vulnerable que cuando está a bordo de un kayak, explorando un río desconocido. En esos momentos, la movilidad es reducida y la posibilidad de realizar cualquier maniobra es prácticamente nula. Por ese motivo, no es para nada recomendable viajar en kayak por la selva del Amazonas, a no ser que te quieras enfrentar a peligros como los que tuvo que vivir este hombre. Ese sujeto se encontraba explorando el río Amazonas cuando una criatura misteriosa irrumpió en su campo de visión. La bestia era realmente grande y tenía una piel oscura que se veía con claridad desde la superficie del agua. El hombre no sabía exactamente qué era lo que estaba acercándosele, pero sabía que no era nada amigable. Así que comenzó a nadar, pero no lo suficientemente rápido como para evitar al depredador. La criatura atacó con fuerza e hizo tambalear al kayak y al hombre. Por un instante, la cámara logró filmar la escalofriante escena y las imágenes resultan desconcertantes. El registro en video no nos permite sacar conclusiones respecto a qué puede ser esta bestia del Amazonas. Algunos han sugerido que podría ser una ballena o un bagre gigante, pero sigue siendo difícil de descifrarlo. Afortunadamente, el hombre pudo regresar a casa con su vida intacta, aunque si los golpes a su kayak lo hubiesen derribado al agua, probablemente su suerte hubiese sido muy diferente. Número 2. Algo imposible. En el Amazonas existen muchas criaturas alucinantes y situaciones aterradoras, pero estás a punto de descubrir algo que era simplemente imposible, al menos hasta hace unos meses atrás. Un grupo de investigadores acudieron a la selva del Amazonas tras recibir una denuncia de los pobladores locales, quienes aseguraban haber encontrado una ballena jorobada en la selva. Este es un hecho sencillamente imposible. El hábitat natural de estas ballenas se encuentra a varios kilómetros de distancia. Además, no es un lugar que frecuenten con regularidad y sería imposible para una ballena arrastrarse tierra adentro. Sin embargo, cuando por fin llegaron al lugar, se llevaron la sorpresa de su vida. En medio de un destrozo de árboles caídos se encontraba el monumental cuerpo de la ballena jorobada, una forma gigante de 13 metros de longitud que había ido a parar al corazón de la selva del Amazonas. Aquello era imposible, algo sencillamente irreal. Los investigadores trataron de demostrar que quizás alguien había logrado arrastrar a la ballena hasta esta ubicación, pero no encontraron marcas, rastros, ni el menor indicio de que esta teoría fuese viable. Durante varios días de investigación, la única teoría lógica suponía que una tormenta de gran fuerza había arrastrado por los cielos a esta ballena hasta arrojarla en aquella ubicación. La ballena jorobada se separó de su grupo en medio de esta tormenta y su final fue muy diferente al del resto de su familia. Solo ella fue la expulsada fuera del mar y aunque la teoría no se ha confirmado por completo todavía, sigue siendo la única explicación coherente para este hecho. Aún así, ¿tú qué opinas? ¿Cómo crees que llegó esta ballena de 13 metros de longitud hasta la selva amazónica? Responde en los comentarios. Número 1. El titán del Amazonas. Hasta ahora hemos sido testigos de numerosas criaturas escalofriantes y algunos hallazgos que no parecen tener sentido. Sin embargo, el Amazonas también es el hogar de las leyendas y en su río principal sobrevive una de las más aterradoras de todas. Desde la época de los conquistadores españoles, se viene registrando la presencia de una criatura monstruosa en el río Amazonas, el río más largo del planeta. Se estima que este río se extiende por unos 7.062 kilómetros, algo que dificulta enormemente la posibilidad de atrapar a este monstruo, pero que facilita que numerosos exploradores, viajeros y aventureros se hayan cruzado con él a lo largo de la historia. Las bitácoras de estos exploradores señalan que en las profundidades sobrevive un reptil similar a una anaconda, pero cuyo tamaño supera los 25 metros de longitud. De hecho, los indígenas nativos de la zona guardan numerosos relatos acerca de esta bestia, la cual era sumamente recelosa con aquellos que osaban ingresar en su reino. Lastimosamente,
es poco lo que se sabe de ella. Más allá de su tamaño y su ferocidad, se desconoce cuál podría ser su origen o a qué especie pertenece. Los testigos que se han cruzado en su camino juraron hasta el final de sus vidas que la bestia era real, aunque la lógica pareciese indicar lo contrario. Por supuesto, no sería la primera vez que algo así sucede en la selva del Amazonas. Las personas que jamás han puesto un pie en ese territorio ignoran por completo lo que significa este hábitat silvestre y natural. Aquí lo imposible se hace realidad, y aunque desde la comodidad de nuestro hogar sea fácil asegurar que los misterios de esta selva son simples mentiras, cuando se viven en vivo y directo, la situación es muy diferente. Así que tenlo presente antes de sacar cualquier conclusión.